Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Vamos a partir de una pregunta cuya respuesta hemos dado en programas anteriores y hemos explicado por qué, pero hoy lo vamos a hacer de una manera más técnica y más aterrizada. ¿Existe el crimen perfecto? No. ¿Qué existe? Las investigaciones poco rigurosas, los errores investigativos, la falta de empatía a veces en hacer un trabajo para encontrar la evidencia, porque también la experiencia nos ha enseñado que es imposible no dejar evidencia. De hecho, si no hay evidencia física, material, por lo menos habrá evidencia conductual. Y sobre eso también la ciencia se ha pronunciado bastante. Hace poco estuve con un equipo de investigadores que participaron en ese caso específico que vamos a trabajar hoy y un médico forense analizando precisamente un caso donde se simuló una escena, se simuló una presunta colisión contra un árbol en una calle en la ciudad de Bogotá, más o menos hacia las 3 de la mañana, donde aparece una mujer, un bebé de tan solo 10 meses, fallecidos, y un hombre que al parecer también iba en el vehículo, que sufrió el accidente y que fue remitido a un centro asistencial. Se da una versión inicial. Los hechos ocurrieron el 12 de diciembre del año 2025. Inclusive por redes sociales, cuando se dio la noticia y la manera como se dio, de manera ligera, y yo he hablado muchas veces de la forma tan ligera como nuestro cerebro saca conclusiones, se culpaba a la mamá, se presumía un suicidio, y gracias a la investigación criminal y a las ciencias forenses, hoy día hay suficiente material probatorio para que la fiscalía haya en su deber hecho una acusación por homicidio y homicidio agravado de ese hombre que en su momento se hizo pasar como víctima, llamado Hugo, y que al parecer con esta escena simulada le quitó la vida no solamente a su hijo, y hoy nos lo va a explicar nuestro invitado, sino también a la mamá de su hijo. Y para eso, pues vuelvo a compartir escena con, yo creo que uno de los mejores médicos forenses que tenemos, juicioso, dedicado, de los que cuando uno conversa siente el apasionamiento por hacer su trabajo, y es el doctor Aníbal Navarro. Mi doc, bienvenido nuevamente. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Belisario, por la invitación. Y sí, es un tema que me apasiona. Las ciencias forenses me apasionan. Cada historia, cada vida nos deja muchas enseñanzas, para bien o para mal. Y se deben de estudiar en detalles, porque en este caso del que vamos a hablar el día de hoy, dos familias, tres vidas, unos padres de ambas casas afectados, involucrados, y que cada caso, desde lo forense y desde la investigación criminalística, hay que documentarlo con mucho detalle, porque a medida que pasan las horas y pasan los días, un detalle se va uniendo a otro, a otro, a otro detalle y comienza a coger una estructura. Y ese es el mensaje que vamos a dejar el día de hoy sobre cómo se analiza cada caso y como un profesor me enseñó hace muchos años, una persona puede fabular, se puede inventar un cuento,
pero no puede confabular. Cuando ya hay varias versiones, varios elementos, materia de prueba o evidencia física, ahí está la verdad y es lo que hay que estudiar. Ujú. Qué interesante lo que usted acaba de decir, porque precisamente me lleva a que estos resultados que se dieron en la investigación, pues fueron producto de la interacción entre un equipo multidisciplinario, investigadores expertos en accidente de tránsito, que después de que se descubre o se sospecha que esto no era un accidente de tránsito convencional, sino que estábamos hablando de un posible homicidio, pues ya empieza a cambiar hacia otro grupo de investigadores que son precisamente los que se dedican a la investigación de homicidios. Pero se encadenan estos investigadores en esa información, inclusive desde el primer momento en que llegan a la escena y hacen el paneo de observación y se dan cuenta que ese choque, esa colisión como estaba estructurada, no daba para que hubiera personas fallecidas. Y en segundo lugar, en la observación ya interior del vehículo, varias cosas que llamaron la atención. Y sin lugar a dudas, un elemento o unos elementos materiales fuertes, técnicos, científicos, fueron las necropsias, que usted tuvo incluso la oportunidad de revisar y de analizar. Y vamos precisamente a eso, doctor Navarro. ¿Qué fue lo que le llamó a usted más la atención de la necropsia del bebé, de ese infante de tan solo 10 meses de edad? Bueno, cuando un médico especialista en medicina forense realiza una necropsia o está para leerla e interpretar cuáles son sus hallazgos, es muy importante irnos hacia atrás, desde la inspección técnica al cadáver y el lugar de los hechos. En este caso, que plantean un accidente de tránsito y el vehículo se sale, golpea unos objetos, ¿cierto? Uno comienza a revisar y a decir de qué magnitud fue el impacto para que un menor de 10 meses esté fallecido. Porque dentro de la medicina forense hay un capítulo grande que son los incidentes de tránsito. Entonces ahí se estudian si son aéreos, terrestres, cómo colisiona un vehículo, cómo está construido un vehículo. En muchas ocasiones se dice, oiga, es que los carros de los 70, buenísimos que eran, se estrellaban y quedaba bueno el carro, no le pasaba nada, no son como esos nuevos que hay ahora. Pero hay que revisar, los de los 70 se estrellaban, todos terminaban muertos y el vehículo estaba en buen estado, no se deformaban. Hoy en día está hecho el vehículo para que se deforme y proteja a las personas que van adentro. Y en este caso, estamos viendo, es un vehículo relativamente nuevo, no muestra ni un desprendimiento del motor. Esos son detalles que son muy importantes. Y este menor, cuando le realizan la necropsia y ya estamos leyendo la documentación para interpretarla, resulta que en el cuerpo no hay lesiones externas, pero internamente se describe una lesión con un hematoma a nivel de cuello y son las vértebras, y a nivel del cerebro en la parte de atrás. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando estudiamos este tipo de temas, no es lo mismo estudiar el cerebro de un adulto que el cerebro de un niño. El cerebro de un niño, los seres humanos somos particulares porque nacemos inmaduros, indefensos, nos tardamos un poco de meses en caminar, nos tardamos un poco de meses en comenzar a generar memoria. ¿Y eso por qué es? Resulta que las neuronas tienen una cubierta que se llama mielina, ¿ya? Y son unas células que se están desarrollando. Resulta que en este caso de este menor a esa edad, el cerebro, para que nos hagamos una idea, es como una gelatina fuera de la nevera que usted la pone entre los dedos y ella poco a poco se comienza a deslizar. Es muy blandito. Y aparece una lesión en este menor que la describen como una hemorragia subaracnoidea en la parte de atrás de la cabeza y en el cerebro. Aparecen unas lesiones en la parte de atrás, pero no hay lesiones por fuera.
Uno dice, venga, si usted va en un vehículo y los vehículos, ustedes, cuando se suban a un vehículo, revísenlo en detalle. Tiene la rejilla para el aire. Si usted va a cierta velocidad y se golpea con esa rejilla, la marca lo lesiona. Tiene el retrovisor, que de hecho en medicina forense los libros que se dedican a describir estas lesiones, y nosotros las tenemos en cuenta, usted se lesiona con el retrovisor. Es verdad, los parabrisas, los panorámicos hoy en día son de fragmentación. Hace años se fragmentaban y quedaban unos vidrios larguísimos y eran peligrosísimos. Hoy en día están hechos para granularse. Cortan, pero la idea es que se dañe el vidrio completo. ¿Te puede producir una lesión? Sí, pero se busca que no sea fatal. ¿Ya? Eso. Están la palanca de cambios, el volante, cada uno de esos objetos, y si usted va en un vehículo, pues se termina golpeando. Lo curioso en este caso, de este menor de 10 meses, es que no tiene lesiones, pero sí tiene unas lesiones internas bastante serias. Algo que hicieron muy bien en la necropsia fue pensar, estamos ante un síndrome de zarandeo de un niño, ¿ya? Y recuperan los globos oculares. Yo sé y lo he escuchado muchísimo por parte de las familias que dicen, oiga, pero qué desalmados son los forenses, ¿cómo le van a sacar los ojos, el cerebro, lo desbarataron, las uñas? Cada acción que tomamos tiene un objetivo. Si uno recupera las uñas, está pensando en voy a mandar a investigar tóxicos. Si le recupero los ojos, estoy pensando en que voy a ir a buscar sustancias psicoactivas o dos, voy a ir a buscar hemorragias en la retina, que era lo que estaban pensando en este caso. Sí, señor. Entonces, eso lo hicieron muy bien, lo cual está en procesamiento por otra especialidad que se llama patología forense, que es el que estudia los tejidos en el microscopio. Pero algo particular en este caso es, estamos hablando de un niño de 10 meses. Cuando nacemos los seres humanos, primero, tenemos una cabeza muy grande, un cerebro muy grande que está en desarrollo todavía, y tenemos un hígado muy grande y un vaso muy grande. ¿Por qué? Para producir sangre y para producir defensas. Entonces, como son tan grandes en relación al resto de nuestro cuerpo y vamos a cierta velocidad, si frenamos, ahí hay que regresarse al colegio, por eso a los que nos gusta la física uno la entiende, que le decía al profesor, recuerde que si va a una velocidad X y frena, el cuerpo continúa a esa misma velocidad y, ¿cierto? Eso lo tenemos en cuenta. Entonces, si usted va en un vehículo a 50 kilómetros y frena en seco contra un poste, algún obstáculo, su cerebro continúa porque está flotando en líquido cefalorraquídeo. Su hígado y su vaso prácticamente están flotando en su abdomen. Ellos continúan. De todos los accidentes de tránsito, de todas las necropsias que llegué a hacer en cadáveres frescos, uno miraba que a ciertas velocidades se desgarraban los órganos. En este caso uno dice, si tenemos las lesiones, tenemos dos personas muertas en un accidente de tránsito, iban a una velocidad impresionante. Ese carro, a ver, uno se comienza a imaginar y dicen, bueno, debió haber desprendido el motor, adentro debe haber muchísima sangre, muchísimos fluidos, y ahí viene el trabajo detallado y minucioso que hicieron los investigadores criminalísticos, que comienzan a documentar el vehículo. Y una de las preguntas que le hacía, ¿y había mucha sangre dentro del vehículo? Oiga, no había sangre, había muy poquita. Y con el niño, ¿qué pasó? Golpeó el panorámico, golpeó algún sitio. ¿Cuál es la versión? Aquí viene un trabajo muy importante que hacen ellos es ir y preguntar a el hombre que los acompañaba, que hoy en día dicen es el papá del niño. ¿Usted dónde iba? ¿Cómo llevaba el niño? ¿En qué posición? ¿Qué fue lo que sucedió? Recuerda y comienzan a... Cada minuto lo estiran, lo estiran, lo estiran, preguntando detalles. Si no estoy mal, la versión es lo llevaba cargado y lo próximo que recuerdo es que estaba abajo. No recuerdo más. Se iba a mucha velocidad. Eso puede pasar, sí, a mucha velocidad. Pero los daños en el vehículo, entonces mire que ya no comienzan a corresponder las cosas. Y se viene a la necropsia y, ¿cómo así? El cuerpo está
sin lesiones y un cerebro lesionado y una mujer muerta al lado que supuestamente iba conduciendo, ¿cierto? Entonces, esas cosas se comienzan a correlacionar. Por eso, esto es un trabajo en equipo, como usted lo decía al inicio. Buena investigación, buena documentación fotográfica, que eso lo hace un fotógrafo forense, eh, eh, la necropsia, fotografías de la necropsia, y ya no comienzan a cuadrar las cosas. Lo que está haciendo ahora el patólogo forense, Sí, que también señor, es muy importante. el patólogo, lo que han de hacer los otros laboratorios, toxicología, me imagino, para el caso de la señora, muestras que se procesan, porque algo que hacemos los forenses es, nos bajan información y comenzamos a pintar varios escenarios, escenario uno, escenario 2, escenario 3, y se comienza a estudiar y mirar dónde la evidencia comienza a corresponder más con un escenario que con otros. Entonces se comienza a jugar al Y ahí descarte. va mi pregunta, doctor Navarro. Entonces, de acuerdo a eso, con inferencia técnico-científica de lo que usted conoció, ¿cuál es el escenario más probable de la muerte del bebé? Entonces, lo más probable en el niño con esas lesiones es un síndrome del niño zarandeado. ¿Qué es eso? Y está descrito dentro del gran capítulo del maltrato infantil. Entonces, cogen al menor de edad de los hombros y como tienen una cabeza tan grande, se agita, la cabeza comienza a ir y viene, va y viene y, como les Ese es decía, el el efecto cerebro de es grande. aceleración y desaceleración que habla la necropsia. Sí, señor. ¿Sí? Va y regresa. Sí. ¿Cierto? Entonces es un cerebro que está inmaduro, golpea y regresa y produce esas lesiones. ¿Ya? En este caso, nos falta todavía el resultado de lo que diga el patólogo. Es muy importante y va a estudiar las retinas de los ojos, ¿cierto? Y decir, hay sangrado, no hay sangrado, corresponde a esto, ¿cierto? Pero usted mira y tenemos solo un menor. Y es muy importante la necropsia de la señora que iba al lado, que es la mamá. Entonces ahí se comienza a configurar. Algo que digo frecuentemente en estos temas forenses es una golondrina no hace verano. Entonces toca comenzar a coger los diferentes elementos materia de prueba y uno dice, bueno, uno puede corresponder a tal cosa, pero que dos, tres, cuatro y comienza a configurar un panorama, ya nos comienza a dar un escenario. Ujú. Muy bien. Vamos ahora, doctor Navarro, a lo que indica la necropsia de Karen, que si mal no recuerdo es el nombre de la mamá del menor y de la mujer que iba en ese vehículo. ¿Qué dice técnicamente esa necropsia? Nos están hablando de una mujer de más de 30 años, 32, 33 años, ¿cierto? Y que va conduciendo lo que dicen acta de inspección y lo que encontraron en el lugar, ¿cierto? Pero cuando llega a la sala de necropsia y comienzan el procedimiento como está descrito en el acta de inspección, encuentran que el cuerpo tiene una herida de 2 centímetros en el lado izquierdo y que se ha llevado el músculo esternocleidomastoideo, este músculo que se marca cuando uno gira el cuello, el músculo platisma y se ha llevado la carótida izquierda. Entonces uno con eso dice 2 centímetros, una vez afrontan los bordes y profundidad 3 centímetros y se plantea un escenario, un accidente de tránsito. ¿Es posible que eso suceda? Sí. ¿Y la velocidad a la que iba el vehículo? ¿Y de dónde salió el fragmento? Pensando en un vidrio o en un pedazo de lata o de algún objeto. Y entonces los expertos que estuvieron en la inspección técnica dicen, había un pedazo de vidrio, pero no cuadraba por el tipo de borde. Porque esta herida la describen como de unos bordes nítidos, limpios. Técnicamente tenemos todo un lenguaje y unos tecnicismos que utilizamos ahí y ellos la describen ahí, pero describen que encontraron o hablan que encontraron un arma blanca en el vehículo, ¿cierto? Y entonces
no cuadra. Esta lesión, me dice, y uno lo ve, pero las heridas en accidente de tránsito por lo general tienden a desgarrar. O sea, son heridas de bordes que son irregulares, que se presentan a cierta velocidad. De hecho, cuando se presenta un accidente de tránsito y hay un peatón, hay un vehículo, está descrito a qué velocidad el cuerpo se comienza a desgarrar, se comienza a desmembrar, a qué velocidad es probable que usted mmm, comience a presentar lesiones graves, la muerte. Y asimismo viene descrito en los vehículos a qué velocidad se comienza a deformar el habitáculo, que es la parte de adentro, el motor se comienza a desplazar. Y cuando se ven en los diferentes videos e imágenes que están en medios de comunicación y en redes, tenemos un vehículo que está completo. Ujú. Y eso no corresponde. Sí. Entonces, cuando se hace el estudio de la necropsia, pues terminan afirmando lesión con arma blanca. Por el tipo de borde, uno dice, cuando es un vidrio de un accidente, presenta tal tipo de lesión. Yo he visto en accidentes de tránsito lesiones limpias, ¿cierto? Como si fueran armas blancas. Y este es un caso que hace muchos años abordé, pero tenía una particularidad. Se habían subido al bus e iban tomando y habían colocado las botellas de aguardiente y uno dice, claro, la botella de aguardiente se fragmenta de tal manera y produce ese tipo de lesión con la que esos casos. Muy Pero en este, diferente a el vidrio del vehículo. el vidrio del vehículo tiene otra forma de fragmentarse, está hecho para que se fragmente de cierta manera y nos proteja, Ya. nos raye la piel, nos corte pero, o se introduzca en un globo ocular, pero está hecho para que nos deje mmm, que sea altamente probable, no lo asegura, pero es altamente probable que después del accidente terminemos vivos. ¿Ya? Por eso es tan importante el tema de velocidad de vehículo, son muchas variables. En el caso de ella, lo que tiene es una lesión en el cuello, tiene unas lesiones, y la describen a nivel de la parte de adelante del codo, y hablan de una luxación o subluxación de muñeca izquierda, pero el resto del cuerpo no. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué se te luxa la muñeca en el accidente de tránsito? Tienes esta lesión, una herida por arma blanca, pero el resto del cuerpo está bien. Esas son las cosas que uno comienza a decir. Y aquí viene algo muy importante. Uno, la literatura técnico-científica que habla de accidentes de tránsito. Y dos, la experiencia. Y en este caso, marcó muchísimo la pauta los investigadores criminalísticos y sus años de experiencia desde el momento. Es una unidad especializada en accidentes de tránsito. En cada turno ven accidentes de tránsito con fallecidos. Entonces ellos ya saben si lo atropella un tractocamión, qué va a encontrar. Si lo atropella un automóvil, qué va a encontrar. Si se cae de la motocicleta, qué va a encontrar. Si a la motocicleta la coge un vehículo, comienzan a ver patrones y esos patrones son los que están en la literatura y con esos patrones es que uno entrena a los otros colegas de ciencias forenses, investigadores, médicos, antropólogos. Con esa literatura se comienza a entrenar, ¿ya? Y lo que ellos dicen, llegamos y tenemos una persona con una lesión muy rara en el cuello, que parece de arma blanca, y un carro que no justifica. Y comienza el tema. O sea, fue una serie de pasos que se cumplieron de manera muy metódica y que llevaron a esta investigación a conocérselo de hoy en día. Y fíjese que en relación con lo que usted menciona, doctor Navarro, precisamente la literatura dice que cuando hay colisiones en un accidente de tránsito, pues hay lesiones, como usted muy bien lo explicaba, a nivel torácico. Y en la mujer no se encuentran ese tipo de lesiones. Al parecer sí se encontraban o sí se encontraron en las de el hoy sospechoso, ya imputado Hugo.
que también resulta ser muy disímil, que resulta precisamente generando esa suspicacia. Em, y hay otros elementos que ya vienen, como usted lo mencionaba en su comienzo, propio del relato de esta persona cuando se le hace la entrevista. Y como usted muy bien lo ha descrito, los investigadores empiezan a comprobar en ese minuto a minuto, ¿sí? De qué ocurrió, que supuestamente recuerda él desde que se subió al vehículo hasta cuando hubo el choque presuntamente ocasionado por la mamá del bebé. Y ahí hay bastantes cosas que llaman la atención. Y en el caso particular de lo que pude en su momento tener conocimiento, pues pareciera como si este individuo estuviera a través de su relato racionalizando y justificando la razón por la cual la señora quiso estrellar el vehículo con el bebé y con él adentro. Unas presuntas conductas e ideaciones suicidas, ¿sí? Conductas porque hablaba de que tenía comportamientos de cutting, ideaciones porque decía que ella estaba insatisfecha en el trabajo, que tenía problemas familiares, otra serie de problemas personales, en fin, unas atribuciones inclusive bastante, en mi concepto, machistas, ligeras, con violencia de género, si lo queremos manejar así, en tratarla a ella como una presunta maltratadora, como alguien celoso en la relación, posesivo con relación a él, y como si todo esto hubiera sido un factor, inclusive la poca pericia que ella tenía al conducir, donde después, y nos lo mencionó uno de los investigadores precisamente, que al hacer la consulta en bases de datos no aparece que ella tuviera licencia de conducción, y donde previo a los hechos, él, para distensionarla, dice, le dejó conducir el carro, le enseñó cómo parquear y que condujera, pese a conocer todos estos elementos de riesgo. ¿Sí? Me explico, si yo estoy con mi pareja o expareja y está en una crisis, se siente mal, pues lo menos que yo voy a permitir es que maneje un vehículo, menos si adentro llevamos un bebé, menos si yo tengo la disposición de dormirme. Y después, como lo menciona él, del choque de haberse desmayado, o sea, hay unos elementos que empiezan a constituir evidencia conductual y de relato que también ayudan dentro de esa investigación. ¿Qué más cree usted, doctor Navarro, que fue importante en esta investigación para que hoy día haya tomado el rumbo que tomó y se esté esclareciendo, se esté a la luz de la ciencia, tal vez no de la verdad verdadera, porque difícilmente nos aproximamos a eso? Sí, yo he sido siempre un crítico de la certeza y a veces se lo he dicho inclusive en el estrado a los jueces, les he dicho, señoría, es que la certeza no existe, es que ni siquiera en el ADN existe la certeza, o sea, no podemos hablar de las pruebas de certeza. Cuando me preguntan a mí si yo como perito estoy llevando pruebas de certeza, jamás, yo llevo pruebas o elementos de probabilidad, de una probabilidad alta, sí, pero de probabilidad. La certeza, así como la objetividad, resulta ser un absurdo, pero dentro de esa alta probabilidad que hoy día está o va a permitir demostrar responsabilidad en esta situación tan disruptiva, tan perturbadora. ¿Qué más considera usted, doctor Navarro, que fue importante dentro de esa investigación? En esta investigación algo que fue muy importante y en muchas investigaciones cuando se está armando un caso o un escenario falso que no ha existido, recuerdo mucho eso que nos decían los abuelos, el pez muere por su boca Total. y es déjelo hablar, déjelo que hable y lo digo porque he visto muchísimos casos en un escenario particular de esas presuntas violencias
Y en este caso algo que hicieron es, vamos a entrevistarlo, cuéntanos tu versión. Y comienza a hablar, a dar detalles, y eso es importante. Cuando las cosas realmente suceden, usted va y las coteja y usted dice, oh, mira, esto corresponde, estos detalles. Bueno, cada caso tiene sus particularidades, pero en este caso él da información y pues como buen investigador criminalístico fueron a cotejar, un buen fiscal dio las órdenes, hicieron búsquedas de videos, todos decían, bueno, no sabemos, sucedió, no sucedió, dejaron hablar y fueron a cotejar. ¿Y dónde estuvo? ¿Y qué hizo ese día? Y hoy en día yo creo que no hay calle en el mundo, y menos en Bogotá, que no tenga una cámara. Fueron y cotejaron, venga, pero si usted dijo que estuvo en tal sitio y visitó a Julano y el niño se quedó allá, pero ¿por qué Julano dice que no tuvo el niño? ¿Y cómo así que dice que lo llevó a tal sitio, pero allá tampoco lo vieron y preguntaron por el niño y usted dio una versión? Y entonces todo eso se comienza a volver incongruente, inconsistente. Esa parte de tomar esa información y las declaraciones es muy valiosa. Y usted lo ha visto en muchísimos casos que uno dice, entre más calientico y más cercano a los hechos, la información es más valiosa. Porque hemos visto muchos casos que dicen, sí, eso sucedió hace 10 años y comienzan a dar una fecha y uno dice, pero venga, ¿por qué tan especial ese día, tal hora? Y no solo lo estoy hablando en estos casos, nosotros vemos temas de responsabilidad médica y uno dice, pero ¿cómo hace para acordarse de tal fecha? Y con exactitud, uno dice, puede recordar, y eso desde la psicología y la psiquiatría lo hablan mucho, dice, usted se acuerda del núcleo, pero de pequeños detalles. De hecho, la memoria, a veces se le da mucho peso a la memoria, que es infalible y no, hoy en día que nos Es han cierto. enseñado los estudios, la Ajá. memoria es Está extremadamente debatido. volátil. Un buen punto que trabajaron fue recoger esa información, esos detalles, esas declaraciones, qué dijeron las diferentes personas y cuando se sentaron a revisarlas no correspondían y a eso ya viene la parte fuerte que son las necropsias, el estudio del vehículo y ya no corresponde. Ujú. El pez muere por la boca. Qué simple y qué sabio eso. Y es porque precisamente y desde la neurociencia lo sabemos, y es algo en lo que he estado también muy metido y que me apasiona, es comparar relatos verídicos, relatos de personas que sí experimentaron lo que dicen, de relatos mendaces, es decir, de relatos inventados donde la memoria se construye y se falsea, y que por más ensayo que haga el mendaz, pues resulta teniendo precisamente esas filtraciones. Y esas filtraciones, cuando se triangulan y se comparan con la ciencia forense, con la evidencia, con la investigación, con elementos tecnológicos, pues nos permiten descubrir al mentiroso. Y creo que esa es la lección, no solamente reafirmar que el crimen perfecto no existe, sino que cuando el perpetrador, el sospechoso, quiere mostrarlo como un crimen perfecto, falla. El pez muere por la boca. Doctor Aníbal, mil gracias. Esperamos tenerlo en otra oportunidad acá en Operación Crimen. Muchas gracias, doctor Belisario, por la invitación.